Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, un programa donde buscamos estudiar la Biblia, todo aquello que Dios nos dejó escrito para que cada uno de nosotros podamos saber, entender, comprender, profundizar en el corazón de Dios. Vamos a continuar estudiando Primera de Timoteo, ya finalizando el capítulo 3, pero antes vamos a presentar los contertulios del día de hoy, los que nos van a ayudar a extraer el alimento a la palabra de Dios. Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Miguel Díez, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Eduardo Sarazaga, bienvenido. Gracias, Carlos. Y te pediría, Ramón, si eres tan amable, leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 16. Sí, cómo no. Dice así, la palabra: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, recordemos que los apóstoles en un momento se vieron desbordados de trabajo y entonces decidieron o fueron guiados por el Espíritu Santo a implementar este sistema de diaconado para servir las mesas y ellos poder continuar en la tarea de escudriñar la Biblia, la oración, y que no les robe tiempo estas tareas. Pero hay unos requisitos, y precisamente aquí, que son parecidos a los del pastor, pero no llegan a ese nivel. Eso, algunos suenan como los programas anteriores, ¿no? Pero el nivel de exigencia es algo inferior. Y aquí sí vemos que habla de hombres y mujeres, cosa que no hablaba antes, ¿no? Ahora sí habla de hombres y mujeres dentro del diaconado. Y lo demás, pues, empieza desde la honestidad, etcétera, ¿no? Pero es importante ver eso. Y como lo que hablamos del vino también la otra vez. Sí. Aquí lo rebaja, dice, no dados al mucho vino. Eso es, hay una rebaja en la condición. Con lo cual, lo que está queriendo decir que la responsabilidad espiritual es inferior en el diaconado que en el pastorado. Y por eso la exigencia también es inferior. Lo que pasa es que quien comienza por un buen diaconado debe aspirar a ocupar el lugar que Dios tenga destinado para él, a la responsabilidad mayor que haya, ¿no? Debe de anhelar eso. Y por eso nos habla de la prueba, de ser probados, y de la necesidad el fruto de un buen ejercicio del diaconado, que lo que hace es traer honra a las personas que lo ejercen. Eduardo. Bueno, aquí las condiciones ya las hemos desarrollado bastante. No quiero enfatizar algunas cosas que ya hemos hablado, pero quiero detenerme en esto sin doblez, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con algunas personas y también que algunas culturas que tienen que ver con esta forma de decir las cosas o de enfrentar las cosas de una forma de ocultar la verdad, ¿no? De alguna manera, o de decirlas de una manera que no sea absolutamente honesto, ¿no es cierto? Porque está relacionado con lo anterior, dice que tienen que ser honestos
y sin dobleces, ¿no? Como ustedes saben, yo estuve en el país, ¿no es cierto?, donde creo que nace el doble discurso, ¿no es cierto?, y sobre todo en la parte religiosa. No quiero estar criticando, ¿no es cierto?, alguna religión, pero en cualquier religión puede pasar. Pero esta capacidad de los religiosos de decir el gran sermón y estar absolutamente viviendo otra cosa completamente opuesta, ¿no es cierto? En cambio aquí dice que el diácono, en este caso, cuanto más un pastor, tiene que ser una persona de una sola palabra, de una sola actitud, de ser frontal. A veces pensamos que el ser frontal tiene que ver con los de la Europa del norte, ¿no es cierto? Si dices, tú eres, porque te has criado en una cultura, ¿no es cierto? Yo tuve como mentor por muchos años un pastor alemán, no un perro, sino un pastor que se había criado en Alemania. Y entonces siempre me decían, sí, tu mentalidad viene de ahí. Tu mentalidad es porque tú eres de confrontar las cosas porque tienes la mentalidad de los alemanes. Y no tiene nada que ver. Esto es una actitud que lo pide la Escritura, ¿no? De ser, la honestidad no puede desarrollarse sin una personalidad de una sola pieza, sin doble ánimo, sin doble palabra, sin doble discurso o como se llame, ¿no? Miguel. Bueno, en realidad está planteando la integridad del ministro, y como la túnica de Jesús era de una sola pieza, no tenía costura, simboliza de que el ministerio tiene que tener esa túnica, ¿no? Sin hipocresías, que eso es el doble ánimo del religioso ortodoxo, no ortodoxo, pero religioso, que dice una cosa y hace otra y piensa todo lo contrario. Entonces me parece que queda bien claro de que no puede haber varias personalidades. Hay esquizofrénicos que están dirigiendo el pueblo de Dios, y es una esquizofrenia tener varias personalidades a la vez. Entonces no puede haber dicotomía, no puede haber engaño, ocultación, y este es transparente. Una persona que es transparente, que no tiene doble ánimo, también implica, la doblez implica ese doble ánimo, implica pues la debilidad de tan pronto estar siendo muy positivo a pasar a ser muy negativo, de ser optimista a pasar a ser el peor pesimista. Entonces pues, esas personas son desequilibradas que no pueden dar un testimonio de equilibrio a las almas, ¿no? Y muchas otras áreas de doble ánimo, ¿no? En cuanto a no ser firmes en cuanto a la palabra, decir, bueno, pues esta persona ahora cree esto y mañana cree todo lo contrario. Entonces son personas sentimentales. Está hablando de una firmeza de carácter. Está hablando de una firmeza de fe, de convicción, y una firmeza de testimonio, en cuanto a una integridad, por eso, de ser como se dice que como uno habla, y pues oye, como decía el filósofo famoso Sócrates, habla para que yo te vea, pero vamos a ver si lo que hablas y lo que veo concuerda, ¿no? Yo creo que está hablando de nada de diplomacias. No se puede ser diplomático en términos de aparentar y de endulzar o pues eso, deformar la realidad, transformar la realidad, estirar la realidad, encogerla. Todo eso son maniobras de astucias que no agradan a Dios. Eso es ser, yo creo, honesto y sin doblez, transparente, sincero. Sabemos de dónde viene la palabra sinceridad. Viene de no ponerle cera a las fallas de las esculturas de los grandes escultores, que para tapar, para no volver a empezar la escultura, claro, un mármol valía muy caro, pues cuando se le iba el cincel y se le pasaba... ¿Cómo lo arreglo ahora? ¿Cómo lo arreglo? Pues entonces ponía cera.
y tapaba con cera blanca o cera del color de la piedra que estaba trabajando, y resulta pues que, oye, que el labio tenía una parte del labio que era postizo, cera, luego se endurecía esa cera y quedaba como si fuera parte de la pieza, porque se adaptaba a la pieza. Pero claro, mañana viene alguien, toca o que sea, o hace calor o lo que sea, y se derrite. Claro, entonces todo eso es un fraude. No poner cera, no tapar. Y el Señor quiere que vengamos a Él con toda sinceridad, y la gente merece sinceridad, porque tarde o temprano al falso se le conoce, porque todo sale a la luz, y como se suele decir, al mentiroso se le coge antes que a un cojo, ¿no? Así que nobleza obliga, para mí es eso: nobleza, honra, honor, dignidad, integridad. Y eso es lo que fue parecido a lo que los requisitos para el obispo, ¿no? En ese sentido, lo que es nobleza, no puede haber menos exigencia, porque no se puede decir, bueno, pues que el obispo sea más noble y en cambio el diácono sea más pagano o menos noble, puede ser un poco más pagano, ¿no? O un poco más hipócrita, no. Es que dice son las mismas virtudes. Irreprensibles. Claro, y yo me quisiera detener en esto, porque dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, o sea, sean probados antes de que ejerzan el diaconado. Y dice, y entonces, ¿qué significa? Después de ser probado, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, ¿qué significa ser probado? Sí, bueno, primeramente es qué significa ser diácono, ¿no? Yo creo que es importante entender lo que es ser un diácono. La palabra diácono significa servidor. Y igual que evidentemente los pastores deberían de ser siervos, ¿no? Ya lo hemos hablado anteriormente, es una condición de miembros de la Iglesia que se han comprometido a servir al resto del cuerpo, es decir, que ya han dado un paso adelante de servicio, y por eso dice, luego empiezan todas estas condiciones. Decía, ¿qué significa ser irreprensible? Que, bueno, lo va diciendo, ¿no? Lo va desgranando, que ejerza bien, que haga lo que tiene que hacer. El siervo que tiene que hacer, servir. ¿De qué manera? Con las cualidades que tiene, y tener sobre todo ese espíritu de servicio. Es que viene primeramente diácono, luego diaconado, y es importante que entendamos que hay gente que va a venir a la Iglesia a pillar bendición, a pillar gracia, a recibir consejo, y no está mal todas esas cosas, pero el llamado de Dios en la Iglesia es a que los que han superado esas primeras etapas o dificultades personales puedan tener un corazón dispuesto a servir a los demás. Y ahí ese es el punto al que nos lleva, y dice, mira, si tú te comprometes a servir, luego lo que tienes que hacer es servir, de verdad, y entonces se te va a reconocer esa condición de siervo. Claro, hoy en día en nuestra cultura religiosa, un diácono es alguien que tiene una dignidad dentro de la Iglesia, es decir, está un escalón más arriba que los fieles normales. No, este es diácono de la Iglesia, entonces este es digno de respeto. Está bien, pero lo que tiene que ser digno de que se le llame cuando hace falta alguien para hacer algo. Ese es el diácono. Claro, porque también está dentro de esa deformación eclesiástica del siglo XX y del siglo XXI, está que el diácono ejerce una actividad puramente espiritual, y cuando no era así, el diácono era el que ejercía una actividad sin dejar de ser espiritual, pero era más que nada una actividad natural. De servicio puro y duro. De servicio puro y duro. De lo que venga. Bueno, de hecho, cuando hay una crisis en la Iglesia primitiva, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y resulta que las viudas de los griegos se quejan de que las viudas de los judíos reciben más ayuda, más alimentos, más ropa, etcétera, en el reparto
de una vida comunitaria, que es como vivía la primera iglesia, pues resulta que entonces los apóstoles, ante ese peligro de división y de confrontación entre judíos y griegos, todos hermanos en la fe en Jesús, pues resulta que se juntan y que oran, y entonces deciden, nada menos, que nombrar 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que estamos viendo aquí, en realidad. De fe y de buen testimonio. Claro, para tener todas estas cualidades, estas virtudes, y ser irreprensible es imposible de todo punto sin la ayuda del Espíritu Santo. Y para que administren los recursos, para que sean administradores de los alimentos, para que sean los que sirven a las mesas, para que sean los que reparten la ropa, los que manejan las finanzas, en definitiva los que hacen los trabajos propios de lo que es una comunidad, una iglesia, una quejilá, que la palabra claramente de congregación viene de eso, de quejilá, una asociación clara de personas que deciden unirse en la misma fe como hermanos, compartiendo todo lo que tienen. Y para eso hace falta ecónomos, administradores. Por lo tanto, hay que probarlo primero. ¿Cuál es la mejor prueba? Que es la pregunta que hacías. La mejor prueba para ser probado primero el diácono, antes de ser nombrado diácono, debe ser probado primero, y si después sale irreprensible de la prueba, entonces puede ejercer el diaconado. Para mí, la prueba fundamental es que maneje dinero. Ahí es donde empieza la prueba más importante, porque ya antes ha dicho que no codicioso de ganancias deshonestas, y porque realmente volvemos siempre al mismo principio de advertencia de 1 de Timoteo, que leeremos luego en capítulo 6, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos estarían en la fe. Entonces, la prueba más importante es ver cómo manejan las finanzas, es ver si hacen justicia, si en el uso de las finanzas son fieles. Es una prueba de fidelidad en realidad. Fidelidad, primero con las finanzas, segundo con el esfuerzo. Si tienen que servir y son unos vagos, pues no, pues entonces resulta que ya no superan la prueba. Y ya dices, bueno, a este vago el maleante, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo va a ponerse a ser gobernante? Ayudante del gobernante de la iglesia, porque un diácono son ayudantes del pastor, son dedos del pastor, brazos o dedos del pastor. Entonces, pues ahí van 2 pruebas. Una, fidelidad ante las finanzas, que se vea una pulcritud en las finanzas sin engañar ni un penique, porque la realidad es esa, que el que roba 1 euro es tan ladrón como el que roba 1.000.000 de euros. Lo que pasa es que encima el que roba 1 euro que es más necio, es más insensato, porque ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tú? Con ser la ratita que muerde el queso un poquito. Pues entonces, y después la fidelidad en el esfuerzo, en el sacrificio. Claro, el que quiera participar del fruto debe trabajar primero, y eso es el tema, que el diácono debe ser un currante, como hemos dicho, uno que trabaja duro. Y Pablo, es curioso, ejercía diaconado siendo apóstol, era diácono, trabajaba hasta de noche y decía con fatiga día y noche. ¿Por qué? Porque pues, no tenía los diáconos suficientes, y porque además pues quería dar testimonio, no de estar ahí arriba en el pedestal, yo soy apóstol, sino de ser una persona humilde y esforzada, que se sacrifica para no ser carga a la iglesia, sino para llevar carga. Y bueno, pues hay otro tipo de pruebas, por ejemplo, pues oye, las pruebas, cómo se relaciona con las mujeres, con las jóvenes, prueba de cómo ministra y ejerce esa cierta participación de autoridad. Si es un déspota, si tiene mal carácter, si es un soberbio, si es un orgulloso, pues ya desaprobado, suspendido, y no es confirmado como diácono. Pero hay muchas pruebas. Bueno, pero a mí me interesó sacar el tema de las pruebas, porque de repente hubo, en algún momento que escuché durante muchos años, que cuando alguien de repente tenía una mala actitud para otro, alguien que estaba en autoridad, y bueno, lo que pasa es que lo estoy probando. Y yo me sorprendía porque justificaban malas actitudes con que estaban probando al otro. Entonces,
aquí estamos viendo cuáles son las verdaderas pruebas, cómo se prueba la fidelidad de alguien, cómo se prueba... O sea, que yo tengo que tener mal carácter para ver cómo reacciona el otro. Es decir, voy a probar con mal testimonio una mala actitud. O una mala actitud para provocar... O le echas los tejos a una joven para ver si es fiel. Si es fiel, si es limpia o tiene una tendencia. Entonces, esto es un paréntesis para desmistificar eso de que hay que probarlo. No, la prueba es, lo pongo a funcionar, le voy dando carga y según va respondiendo se va viendo, no solamente en lo inmediato, sino en el tiempo. Hay un viejo dicho, yo no sé si aquí en España, pero en Argentina sí, que escoba nueva barre bien. Y al principio es más fácil hacer todo bien. La cuestión es con el tiempo. Por eso también, de repente yo tuve que hablar con un pastor y una vez y decirle, es que rápidamente, muy rápidamente, lo promoviste al diaconado. No dejaste que fluya, que salga a luz lo que había en el corazón. Demasiado rápido lo promoviste al diaconado y por eso te encuentras ahora con esta traición, ¿no? Por así decirlo. Sí. Hay un tema, porque el diácono es siervo tal, pero también ejerce labores dentro del área espiritual de la Iglesia, ¿no? Aquí en el versículo 9 nos habla de el misterio de la fe. Cuando la Biblia habla de misterio está hablando de aspectos que tienen que ver con la revelación, ¿no? Que no son solamente razones humanas, es decir, no viene de la razón, sino que viene más allá, ¿no? Y el uso de los dones del Espíritu, por ejemplo, puede ser otra prueba más, porque alguien puede hacer un uso fraudulento de los dones y no usarlos en servicio, sino usarlos para beneficio propio. Claro, te vas a 1 Corintios y dice que los dones, la manifestación del Espíritu es para provecho, y no dice de quién. Y alguien puede decir, no, yo me puedo aprovechar de este don que Dios me ha dado, y los hemos visto, ¿no? Personas que han recibido un don de Dios y lo han usado para su beneficio propio. Por eso dice que el misterio de la fe se haga con limpia conciencia. Es decir, ya se va desarrollando un ministerio personal y de alguna forma puede ser el caldo de cultivo para el afianzamiento de los diferentes ministerios de la Iglesia, los principales ministerios de la Iglesia, digo, ¿no? Un diácono o alguien que va a llegar a ser un profeta, pues puede comenzar a tener responsabilidades en la Iglesia desde un ministerio de diaconado. Por ejemplo, de los 7 primeros diáconos que mencionabas antes, Miguel, Felipe luego prácticamente fue un apóstol, ¿no? Él desarrolló iglesias y, bueno, sobre todo fue un evangelista. Un evangelista primeramente, ¿no? Sobre todo. En el primer tiempo un evangelista, ¿no? Pero, y comenzó su trabajo de diácono. Y bueno, y Esteban, si no lo matan, ¿qué hubiera llegado a ser? Otro de los diáconos, del equipo primero, ¿no? De los primeros diáconos. Digo Esteban porque, vamos, el discurso final de Esteban es un discurso glorioso, apostólico, vamos, de visión apostólica, ¿no? Pero es bueno que entender eso, ¿no? Que el desarrollo de los ministerios va a empezar desde una posición de diácono, y habrá quien esté toda su vida ejerciendo el diaconado y no pase a otro ministerio, pero lo que entiendo yo es que normalmente los ministerios van a empezar por una labor diacónica donde se van a desarrollar y van a ir creciendo para luego ejercer el ministerio al que Dios les llama. Bueno, era muy conocido el tema de Carlos Anacondia, el conocido evangelista argentino, que él cuando comenzó su ministerio como evangelista en campañas multitudinarias y siendo usado por Dios para milagros y liberaciones, sin embargo durante mucho tiempo él, durante la campaña ejercía como evangelista, pero terminaba esa campaña y él volvía a su iglesia local y ejercía como diácono. Yo lo que quisiera también dos aspectos que creo que todavía no lo hemos... sí, ya lo hemos tocado.
o dejar más claro o reafirmarlos. Una de las cosas es que para hacer la obra de Dios, ya sea con las cosas espirituales o con las cosas materiales, hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Yo no sé de dónde sale la idea de que el pastor es un fifí, ¿no es cierto? Que no sé si se entiende fifí. Un señorito. Un señorito que tiene el coche en la puerta, toda la secretaria y todo establecido, porque si tiene una iglesia pequeña tiene que trabajar para que la iglesia sea grande. Y si tiene una iglesia grande, tiene que trabajar mucho para que la iglesia se mantenga y pueda desarrollarse. Si es un diácono tiene que trabajar. Yo me acuerdo que cuando que este concepto de trabajar, poco lo encontré viniendo a Europa y yo me sorprendí. Una iglesia importante me estaba por hacer el contrato, ¿no? Porque se establece en algunas denominaciones hacer el contrato. Y bueno, antes de firmar el contrato, queremos, para que usted pueda evaluar, dice, lo que va a ser su trabajo. Entonces, me dice, va a tener que predicar una vez por domingo. Pero no todos los domingos, porque usted va a estar cansado y va a tener que descansar un domingo, ¿no es cierto? Y después va a tener los estudios de entre semana. Y también esos estudios de entre semana, por supuesto, no siempre lo va a dar usted lo puede derivar en diáconos y colaboradores. Y después las visitas de la iglesia. Y después nada más. Después eso es su trabajo. Me habían hecho hacer unos exámenes impresionantes, y ese es mi trabajo. Y nosotros veníamos, tú Carlos no vas a entender, de trabajar en Latinoamérica, que el pastor es el que prende la luz, corta el césped, está pintando, abre los anexos, está haciendo programas de televisión, de radio, se baja de un servicio para otro, 24 horas sobre 24 horas, y bueno, y después con el tiempo tratamos de llevar a esa mentalidad a la iglesia, pero con mucha fatiga, porque la gente no tiene la mentalidad que en la iglesia se viene a trabajar. La gente tiene la idea de que a la iglesia se viene a escuchar. No está la idea de que venimos a hacer avanzar el reino de Dios. Y que para que avance el reino de Dios hay que a veces sacar horas de sueño, sacar horas de esfuerzo y hacer horas extras, porque la gente generalmente que no vive en comunidad trabaja y después del trabajo tiene que servir al Señor, si ama verdaderamente al Señor, ¿no? Por eso me parece que tiempo que estamos usando aquí para los diáconos, hablar de la cultura del trabajo que tiene que tener un cristiano evangélico para hacer avanzar el reino de Dios es fundamental. Luego el versículo 11 menciona a las mujeres, porque claramente existe el ministerio de diaconisas, como así se menciona en Hechos de los Apóstoles, y en alguna epístola pues dice que las mujeres, o sea, las que... Mismo en Romanos dice, os encomiendo a Febe, diaconisa de Cencrea. Claro. Entonces, las mujeres tienen que tener, para ser diaconisas, pues que sean estos requisitos, que sean honestas igual que los hombres, pero aquí añade no calumniadoras, y claro, está dando a entender claramente la debilidad más característica de la mujer, es que pierde el dominio de su lengua. Claro, ¿quién puede controlar su lengua? Dice Santiago 3, solo el varón perfecto. Pero una cosa es no controlar la lengua y otra cosa es calumniar. Una cosa diferente, calumniar es algo mucho más grave, es usar la lengua para dañar y difamar, en fin, y hacer un mal que muchas veces puede ser irreparable. Entonces, no calumniadoras porque tienen esa tendencia a la crítica, a la envidia, a la contienda con la lengua, y por lo tanto, sino que sean sobrias. La sobriedad, también ya lo hablamos en otra ocasión,
tiene que ver con, al relacionarlo con la calumnia, sobrias en cuanto al hablar. No hablen más que lo justo, lo que deben de hablar, y lo breve y bueno, 2 veces bueno, como sabemos, y entonces sobrias en el sentido de tener ese dominio propio y ser austeras en los modales, en las formas, en las palabras, en la conducta, etcétera, y fieles en todo. ¿Qué significa? Pues fíjate, pues que abarca todas las áreas. Fieles a sus esposos, maridos, fieles con la economía, y en el momento en que se vuelven derrochadoras, pues ya no son fieles, ya no dan buen testimonio, fieles en cuanto a que si dan una palabra que la cumplan, que no se puede, más vale no prometer que prometer y no cumplir, fieles en cuanto a la responsabilidad como diaconisas van a tener, que también van a ser ecónomas, administradoras, siervas, y van a tener áreas de servicio delegadas, incluso con responsabilidad y parte de autoridad de esas áreas. Y por tanto, ahí no deja duda a que se puede ser fiel en una cosa y fiel en otra. Fieles en todo, ¿no? Y yo creo en el trabajo de la diaconisa, es un trabajo muy importante en la Iglesia, y de hecho, pues hay más diaconisas, curiosamente, en las iglesias evangélicas que diáconos. ¿Y es por qué? Hay más mujeres. Porque hay muchas más mujeres, porque están más dispuestas a servir, a llevar esa carga, esa responsabilidad, pues están más acostumbradas a servir desde el momento en que son madres y que sirven a los hijos, el marido, etcétera, etcétera. Y por tanto es vital dejar bien constancia del ministerio de diaconisa como una columnas importantes, principales de la iglesia, de la congregación. Y luego vuelve otra vez a los diáconos, ¿no? Que sean maridos de una sola mujer, también era requisito de los apóstoles, por supuesto, ¿no? No pueden tener 2 mujeres o 3, aunque lo permita la ley. O la costumbre de cierto lugar. Claro, o la costumbre o la ley, o pues si vienen de una época de paganos, en la cual tenían varias mujeres, pues y quieren ejercer ministerio tanto de diácono como de pastor, no pueden seguir teniendo varias mujeres, tienen que limitarse a una, y podrá, y bueno, quizás sustentar o seguir auxiliando lo que en la medida de sus posibilidades a las otras y a los hijos que tengan con ellas, pero no tener 2 mujeres, que no tiene nada que ver, como dejamos bien claro en otro programa, de que un divorciado no puede ser diácono, no tiene nada que ver. Un divorciado que se casa otra vez no tiene 2 mujeres, tuvo una y ya esa relación matrimonial quedó rota, ha desaparecido, y después establece una nueva. Que la nueva que establece sea santificada o no, eso te dependerá primero de si el anterior matrimonio se rompió por su causa o por la causa de los 2, y si eso está lavado, limpiado y perdonado por el Señor, y si el nuevo matrimonio está santificado, ¿no? Entonces, pero por supuesto, cuando habla de tener una sola mujer, no solamente quiere decir de estar casado con una sola mujer, significa que es un buen esposo, significa que es un marido que tiene consagración a Dios y a una sola mujer, ¿no? Y bueno, pues volvemos a lo mismo, a la autoridad, gobiernen bien sus hijos, su casa, porque si no, no pueden participar del gobierno de la Iglesia, y los diáconos tienen parte del gobierno de la Iglesia que les delega, autoridad delegada por los pastores, ¿no? Así que, y bueno, pues qué bueno que ejerzan el diaconado bien, porque es un grado honroso, y produce mucha confianza, la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que cuando la membresía, los miembros de la Iglesia, las almas, ven diáconos honrosos que están dando buen testimonio, son ejemplos para nada menos que producir confianza en la fe, porque las personas, especialmente los que no son maduros en la fe, pueden tropezar con el mal testimonio de pastores y diáconos, y se pueden desviar y pueden abandonar y culparle incluso a Dios del mal testimonio de sus siervos, que es una tendencia natural, ¿no? Aunque propia de inmaduros.
Y hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. Cuidado con los diáconos que causen tropiezo a mis pequeños. Cuidado, y lo refiere principalmente, no lo dice a los incrédulos, no, está diciendo a los que se dicen hijos de Dios y que son ministros. Hay de aquellos que causan tropiezo a mis pequeños, más les valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar que es el tropiezo a mis pequeños. Y los diáconos tienen que tener cuidado, tienen que dar cuentas a Dios de su diaconado, y por lo tanto muchas más cuentas que los que no son diáconos, que los que no tienen ese grado honroso. Pero sobre todo, yo entiendo que sobre todo lo que dice es que ellos mismos también ganan mucha confianza en la fe. Claro. El ejercicio de la fe lo que te hace es ganar fe. Porque cuando tú estás confiando en Dios aspectos de tu vida y Dios es fiel y ves el resultado de tu buen hacer en el Señor, eso te fortalece. Y que en parte es uno de los beneficios que se obtiene, que aquel que luego va a tener otro ministerio más fuerte va ganando ahí esa capacidad, ¿no?, de entrega y de servicio. Porque evidentemente algo que dejó claro el Señor es que en la iglesia, en una iglesia sana, el que va obteniendo una mayor responsabilidad no lo va a hacer desde el punto de vista que lo hace la gente en el mundo, en el sistema del mundo, sino que todo lo contrario. En la medida en que ganas responsabilidad, lo que ganas es carga y entrega, y vas a estar en una situación más precaria personalmente que cuando estás teniendo menos autoridad, ¿no? Por eso Jesús a sus discípulos le dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro diácono, sea vuestro siervo. Y la gente en el mundo, los que están en preeminencia, ejercen la autoridad con señorío. Vosotros lo tenéis que hacer con servicio, que es la diferencia, ¿verdad?, del sistema del mundo. El problema es que muchos entran en la iglesia con la mentalidad del mundo y quieren establecer en la iglesia el sistema del mundo. Y Dios dice: no, es al revés. Cuanto más autoridad, más entrega, más servicio, más dedicación, menos derecho, menos privilegio, etcétera, etcétera. Bien, a partir del versículo 14 el apóstol Pablo hace un quiebre, porque ya está dejando de lado la enseñanza que tenía, y le manifiesta que tiene deseos y esperanza de verle pronto a Timoteo, y le dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo creo que le hace una muy buena manifestación, ¿no? Hace una presentación del ministerio de Jesús. Una declaración de fe. Lo que ahora dicen las iglesias, sí, lo que se llama la declaración de fe de la iglesia. Hace una parte de la declaración de la fe de un ministerio de la iglesia, ¿no? Y lo primero que deja bien claro es que la iglesia del Dios viviente de Jesucristo es la columna vertebral del cuerpo de Cristo. Es decir, y baluarte. ¿Qué significa el baluarte? Baluarte, pues como sabemos, en la muralla hay un baluarte. En los castillos y ciudades amuralladas antiguas había un baluarte que es un avance de la muralla hacia adelante. Ese es el baluarte, desde donde se ponen los atalayas, los vigilantes, y desde donde se ponen los flecheros expertos, los francotiradores que hoy diríamos, ¿no? En el baluarte. Eso es un saliente de la muralla hacia adelante, para tener mayor visibilidad, no solamente ver de lejos, sino ver lo que está pegado a la muralla, es decir, lo que está acercándose por todos lados, ¿no? Para los atalayas. Entonces es la protección del campamento, del pueblo, de la familia, y bueno, columna de la verdad. Es decir, imagínate un cuerpo sin columna, eso es terrorífico, no puede ni
ni levantarse, ni moverse, ni nada. Sería un montón de carne amorfa. Bueno, pues la verdad, que es Cristo mismo, bueno, tiene que estar manifestada en la Iglesia como una columna firme, vertebral, a través de la cual pasan los nervios a todos los músculos y que sostiene todo el peso del cuerpo, ¿no? Y claramente le dice que, aunque quiere ir a verle, que es que, bueno, aquí vemos el anhelo de visitar y ministrar a sus discípulos al ministerio apostólico, pues le dice que sepa cómo conducirse, es decir, ten temor de Dios y que sepas cómo conducirte para dar buen testimonio en la Iglesia de Dios, que es esa columna y baluarte de la verdad. Hace como una manifestación, una declaración, ¿no? Y es increíble, no increíble, pero sí que detallado. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si bien esto es algo fundamental en la fe, que ya deberíamos saberlo, pero creo que esto es una definición del Evangelio resumida, que creo que deberíamos cada uno saberlo, ¿no? Así como el credo que se sabía de memoria, esto también creo que cada creyente debería saberlo y debería entender qué significa. Carlos, Eduardo, ¿qué piensas de estas declaraciones de fe? Bueno, esta era una declaración que giraba en la primera iglesia. Estamos en una iglesia nueva, la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía que poner base, ¿no es cierto?, que tenía serios problemas, por eso he mandado a Timoteo, ¿no es cierto?, problemas que tenían que ver con varios aspectos que manifiesta está poniendo la base de lo que tienen que ser los dirigentes, ¿no es cierto?, está diciendo, está declarando de lo que es la iglesia. Es la casa de Dios, como hemos ya repetido, que es la columna, que es el baluarte de nada menos que de la verdad, y ahora va a declarar justamente eso que son diríamos, los pilares de esa verdad, ¿no es cierto? Primero empieza por ese momento tan especial que es la encarnación, ¿no es cierto? Dios fue manifestado en carne. No me vengan a decir que fue una aparición, que fue un fantasma, que fue una visita... O un profeta, que Jesús era un profeta. O un profeta, o que se encarnó y que se fue, y que por un momento le dio una inspiración. No, sino que Dios mismo caminó aquí en este mundo en un cuerpo de carne. Esto tiraba abajo con todo lo que era la elucubración judía y lo que era las posturas de la filosofía griega, ¿no es cierto? Entonces él quiere plantar bien claro este punto. Y todo esto dice que justificado en el Espíritu Santo, porque hubo después testimonios, manifestaciones del Espíritu Santo que corroboraron con pruebas indubitables de todo tipo que esto fue así. El testimonio de Nicodemo, ¿no? Claro. Y después la venida del mismo Espíritu Santo corroborando la doctrina, ¿no es cierto?, de todo lo que había dicho Jesús. Y dice después, visto de los ángeles. Es decir, había habido una manifestación no solo del Espíritu Santo, sino también manifestaciones angelicales que estaban dando testimonio a todo este tipo de verdad que se estaba expresando en esta dispensación, que antes nunca había ocurrido.
¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que ver que en el periodo de los 3 años del ministerio de Jesús y de lo que iba de la iglesia, las verdades que se fueron soltadas del cielo, nunca había ocurrido una cosa así, y esto estaba corroborado por el mismo cielo, ¿no? Ahora después esto, ahí toma la parte que le toca al apóstol, ¿no? La parte que le toca al apóstol, que es la parte misionera, la parte que no tenía Pedro, el ministerio a los gentiles, ¿no? Dice, y esto fue predicado no solo a los judíos. Acá se abrió, se rompió el dique, se rompió la contención, y ahora este mensaje llega a todas las personas de buena voluntad que lo quieran escuchar y recibir. Está siendo recibido por todas las culturas, ¿no es cierto?, creído en todo el mundo, y bueno, y este Jesús fue, diríamos, sellando toda esta, diríamos, catarata de verdades, fue recibido arriba en gloria. Está hablando de la aceptación absoluta del Padre, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia absoluta. Yo lo recibo y le restauro su lugar de Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual se tiene que doblegar todo ser que existe desde siempre, y van a reconocer las generaciones anteriores, las generaciones presentes y las generaciones futuras, que Él es el Señor, y toda lengua confesará que no hay otro, que Él es Dios mismo. Bien, de todos modos, Jesús predicó también a los gentiles. Su ministerio no se centró únicamente a los judíos. Aunque él proclama con la mujer sirio-fenicia, le dice, mira, yo no he sido llamado sino a los hijos perdidos de Israel, ¿no? Pero Jesús predicó a los gentiles, dentro y fuera de Israel. De hecho, y en cierta manera, a ver, corrígeme si estoy en lo cierto, a la samaritana también era... Sí, pues, bueno, samaritanos eran judíos. semi-judíos. Una mezcla ahí. No, pero los samaritanos son descendientes de los hebreos, sí. ¿No? Pero que también predica a los gentiles. Sí. De hecho, Centurión, por ejemplo, y a Pilato, a Poncio Pilato le predica a Jesús. Predica claramente, y le dice que ha venido a proclamar la verdad, sí. Y bueno, y luego en la zona de, bueno, donde fue el hato de cerdos que cayó en Gadara. Gadara era una zona gentil. Es decir, que era territorio de Israel todavía. Pertenecía, sí, era territorio... Era fuera de la tierra prometida, pero era tierra de Manasés, creo, ¿no? Sí, claro. Pero era fuera, pero en una zona poblada por gentiles, y el Señor predicaba a los gentiles también. Y bueno, la justificación en el Espíritu es evidente que la mayoría de las autoridades espirituales de Israel no podían decir nada en contra de Jesús. De hecho, hasta en el mismo juicio no encuentran, aun pagando a testigos falsos, no encuentran motivos contra él. ¿Por qué? Porque estaba justificado por el Espíritu en todo lo que hacía. Todo lo que Jesús fue haciendo en la tierra estuvo respaldado. Yo por eso comenté antes lo de Nicodemo, ¿no? Dice, no, Nicodemo va a escondidas a hablar con Jesús y le dice, sabemos, ¿quiénes sabemos? En el Sanedrín sabemos que tú has venido de la parte de Dios, porque no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces. Pero eso no significa que le está reconociendo la divinidad. No, pero no, que sí veían el respaldo de Dios sobre su vida. Eso sí. Eso es la justificación, justificada en el Espíritu, que el Espíritu Santo justificaba las palabras que Jesús decía, con hechos detrás. Decía, es que nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de la parte de Dios. Pero claro, ahí implica, yo entiendo, ¿no? Primero, está haciendo una declaración de dogmas. Si realmente podemos hablar de dogmas, que sí, efectivamente, y ahí lo que pasa es que la Iglesia Católica luego ha ampliado dogmas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero aquí son dogmas irrefutables del misterio de la piedad, del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios en Jesucristo. La primera dogma, Emmanuel,
Dios con nosotros. El verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Es decir, que no hay duda, para que nadie dude que Jesucristo era Dios hecho hombre. Y eso es tremendamente fuerte, porque claro, atenta contra nuestro intelecto, pero sin embargo es una afirmación absoluta y rotunda. Y aquel que niegue esto es anatema, dice el apóstol Juan. Segundo, justificado en el Espíritu, que el Espíritu Santo da testimonio de su divinidad, que es lo principal. Esto de que vino en carne lo justifica el Espíritu. ¿Cómo? Con señales y prodigios que jamás nadie podía hacer, y con revelaciones bien claras, como por ejemplo cuando se bautiza en el Jordán, lo bautiza Juan, ahí se abre el cielo y el Espíritu justifica. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Justificado por el Espíritu, porque resucitó de los muertos. ¿Quién se resucita a sí mismo? Resucitado de los muertos, por lo tanto justificado el Espíritu de miles de maneras constantemente. Y después visto de los ángeles, no solamente los ángeles buenos, sino los demonios, que son ángeles caídos. Entonces los ángeles y el maligno fue vencido, Satanás, capitán general de todos los ángeles caídos, fue vencido él y todas sus huestes y todos sus ángeles. Y por lo tanto visto por los ángeles, tanto malignos como los ángeles ministradores de gracia, y predicado a los gentiles, pues ahí sí, Jesús predicó a los gentiles poco, vamos a decirlo, poco, pero predicó a algunos gentiles, y también no salió mucho del territorio de Israel, sino pequeñas y cortas distancias y recorridos. Pero, sin embargo, los seguidores de Jesucristo, como Pablo, pues deja bien claro que este es un dogma. ¿Para qué? Para que los judíos no tengan nunca más excusa de que Dios hace acepción de personas. Esto es un dogma, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Es la gracia, es como un dogma. Y luego, pues creído en el mundo, efectivamente, que se ha ido cumpliendo la dispersión por todo el mundo, porque la gracia de Dios es para todas las naciones, cumpliendo la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las, en tu simiente, que es Jesucristo, descendiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después, pues nada menos que, claro, el dogma de recibido arriba en gloria, que implica resurrección y ascensión. Por ejemplo, no habla jamás la Biblia de ascensión de María, no. Y desde luego, ni de Mahoma. Y de Mahoma con un caballo blanco desde Jerusalén. Por favor, todo esto son ficciones. Pero aquí sí que, sin duda, es recibido arriba en gloria. Resurrección, ascensión y glorificación, en la cual recibe toda autoridad. Y por eso, pues dice, al despedirse, 40 días después de ser resucitado, y aparecer a sus apóstoles, sus discípulos, se despide diciendo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Eso es ser glorificado. Eso es ser magnificado. A aquel que se humilló hasta lo sumo, Dios le levantó y le puso sobre lo máximo en autoridad total. Bien, vamos a terminar aquí en el día de hoy, y en la semana que viene nos tocará hablar de la apostasía, pero no nos vamos a adelantar, vamos a ir paso a paso y asimilar durante toda la semana la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias, Miguel, gracias Eduardo, gracias Ramón, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos hasta la semana que viene.